Más no sé por qué, pero cuando yo era pequeño, cuando estaba en el colegio, en una clase de ciencias sociales hablábamos del derecho de los niños. Y lo que más me llamó la atención es que al final del texto donde se mencionaban estos derechos estaba la palabra que Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos serán el reino de los cielos. Interesante, inclusive este manifiesto que en esa clase yo leí o nos explicó la profesora en ese momento, era un manifiesto de Naciones Unidas. O sea, bueno, eso fue unos años atrás y se nota que en ese tiempo todavía en esa institución había temor de Dios. Bueno, ahora pues tristemente no es tan así. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema, pero sí, hablando de nuestras infancias, hablando del tiempo que eran los niños, ¿se acuerdan cuando ustedes lo eran? ¿Se acuerdan cuando eran pequeños? Sí, nos acordamos. No solamente de nuestras travesuras, sino también de nuestros juegos, cuando llegaban los amigos, los vecinos del barrio, a ver si salíamos a jugar a la pelota, bueno, cualquier tipo de juego infantil. Pero también, esto sí es fijo, que nos preguntaron o nos lo preguntamos nosotros mismos en ese tiempo. La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Y cada uno daba su respuesta a lo que se le ocurría en ese momento. Crecimos, ya, ya somos adultos, ya somos adolescentes, algunos somos adolescentes, otros somos adultos. Y ese sueño o esa aspiración que nosotros teníamos en ese momento, la estamos logrando ahora. Algunos ya están cerca de alcanzarlo, otros están en camino de alcanzarlo. Está bien. Y aquí algo que nosotros podemos ver es que nosotros lo que hemos hecho con esto, con esta actividad para alcanzar nuestro sueño o estar en pos de alcanzar nuestro sueño, es intentar recibir algo en nuestras vidas. Y eso está muy bien. Nuestro Dios, nuestro Señor quiere eso, que nosotros nos realicemos, que nosotros alcancemos y cumplamos nuestros sueños. Mas, sin embargo, cuando nosotros tenemos la dicha de conocer a nuestro Señor Jesucristo y empezar a caminar, a seguir sus pasos con una nueva forma de vida, una nueva calidad de vida, ¿las metas siguen? Sí, la meta continúa. No es que porque tengas a Jesús en tu corazón, todos tus sueños se tienen que borrar. No, mentira, absolutamente falso. Solo que, primero, si los sueños son buenos y lo que vos estás haciendo para lograr ese sueño no afecta a los demás y no es algo malo, el Señor lo bendice. Si por ahí de pronto hay cosas que no están bien, el Señor te lo muestra y vos tomás la decisión de cambiar o no. Bueno, ahora vayámonos por el mejor de los casos. Supongamos que tienes un buen sueño, quieres ser profesional, quieres ser experto en algún oficio, en algún deporte. Vas bien, el Señor te apoya, sí, el Señor te apoya. Pero, aquí viene el pero, el Señor quiere agregar algo adicional a eso. Quiere agregar algo adicional a tu vida. Tal como lo dije antes, cuando nosotros trabajamos en conseguir una meta, estamos trabajando para recibir algo. Ahora, Jesucristo lo que quiere es agregar algo a nosotros para que nosotros también aprendamos a dar. No solamente dar cosas materiales, sino también ofrecer nuestra vida y nuestro servicio en favor del otro. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando somos felices,
porque Jesucristo está con nosotros, lo primero que nosotros anhelamos es seguirlo, imitarlo. Nunca lo vamos a igualar, pero sí lo podemos imitar. Como lo decía Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros queremos imitar a Jesucristo, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que imitar lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra y que todavía lo sigue haciendo, el que es servir. Jesucristo no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Y obviamente Él quiere que nosotros lo hagamos, que podamos aprender a servir. Tal como lo dije, no solo con lo que nosotros podemos dar materialmente, sino también ofreciendo nuestro tiempo y nuestra vida hacia los demás. Ahí ya como que la cosa se complica un poco. Seamos sinceros, servir no es fácil. Y uno dice, bueno, sí, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo puedo hacer para servirle al Señor? ¿Existirá algún manual de instrucciones específico para aprender a servir al Señor? Pues sí, está en la Biblia, por supuesto, valga la redundancia. Solo que hay una parte de la Biblia donde prácticamente está el manual del buen cristiano, como le dicen algunos, el manual de cómo ser un buen siervo de Dios. Y esto está en el capítulo 5 de Mateo, entonces yo quiero que me acompañen, pongámonos todos de pie, vamos a leer su palabra. Vamos al capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo es muy conocido por nosotros. Habla de las bienaventuranzas, o algunos lo conocen como el Sermón del Monte. Bien. En el día de hoy nos vamos a enfocar en las 4 primeras bienaventuranzas. Por tanto, vamos a leer con total reverencia Mateo capítulo 5, versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leímos estos versículos con tal reverencia. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Antes de entrar en el tema como tal, se me ocurrió averiguar qué significaba el término bienaventurado. El significado lo consulté en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me sorprendió porque maneja 2 tipos de significado a esta palabra. Un significado, podríamos decirlo secular, el significado, o entre comillas, bueno, que significa: bienaventurado es una persona considerada afortunada, feliz, dichosa, contenta, satisfecha, santa y bendita. Ese sería el significado bueno. Pero me llamó la atención poderosísimamente, e incluso me sorprendió porque yo no lo conocía. También tiene un significado irónico. El significado irónico, ¿qué es? Una persona que es demasiado sencilla, inocente e ingenua. Es un poco... Nosotros, seamos sinceros, utilizar la palabra bienaventurado para expresar que una persona es ingenua o inocente es muy raro. Para mí sería algo como sonaría un poco ilógico si nos dijeran formular una oración utilizando el término bienaventurado para dar una ironía. No sé realmente
realmente no sabría el por qué la Real Academia pues se le ocurrió tener estos dos tipos de significados para esta palabra. Bueno, allá ellos. Pero pues quise traerlo por anotación por eso, porque es algo que es curioso. Ahora bien, veamos el significado de la palabra bienaventurados desde el punto de vista de Jesucristo. Aquí nosotros tenemos el significado, está compuesto por tres partes. La primera parte que no solamente describe una cualidad de la persona, sino hay una promesa que acompaña. ¿Cómo lo podemos notar? Es muy sencillo. Podemos verlo cuando leemos los versículos. Bienaventurados los, viene la cualidad, porque ellos, viene algo que es la promesa. Y esta promesa trae un mensaje muy fuerte, porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiere que esa promesa que aparece en el versículo, nosotros la podemos experimentar en nuestras propias vidas. Ese es el primer significado de bienaventurado. El segundo significado es que cada cualidad de la persona bienaventurada trae la llave para el gozo y la felicidad del individuo, de las personas, de tal manera que cuando esta persona tiene esta cualidad, puede experimentar esa gratitud que solamente Jesucristo puede ofrecer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y quién la puede entregar? Solamente nuestro Señor. Y otro significado, que este sí rebate cualquier otro significado, es que a excepción de lo que nosotros vemos en la vida cotidiana, especialmente en otras personas, es que para que un siervo de Jesucristo pueda tener una vida equilibrada e íntegra, debe tener todas las cualidades. Todas las cualidades son necesarias para obtener y vivir una vida plena. Acá no existe la opción múltiple ni el múltiple choice, no existe eso. El mismo Señor Jesucristo, cuando nos enseñó estas bienaventuranzas, la forma como las enseñó nos hace entender que todas son requeridas para poder alcanzar el estilo de vida que Él quiere. Si bien estamos hablando de servicio, pero si ustedes se dan cuenta, cuando una persona es un buen siervo de Dios, eso se expande a todas las áreas de nuestra vida. Obtenemos la promesa. Y al obtener esas promesas, nosotros estamos dando testimonio hacia los demás. Entonces, por eso nuestro Señor enfatiza que tenemos que ser íntegros, que todas esas cualidades tenemos que revisarlas y tenemos que ver que se cumplan en nosotros. Si hay alguna cualidad que de pronto hace falta desarrollar, obviamente le podemos pedir ayuda a nuestro Señor y Él nos da las herramientas necesarias para poder hacer que esas cualidades sobresalgan. Habiendo dicho todo esto y sabiendo que el Señor quiere que nosotros lo imitamos y que seamos buenos siervos y buenos seguidores de Él, vamos a hablar en detalle lo que quiere decir cada una de estas cualidades. Bueno, en realidad para esta ocasión vamos a hablar de las 4 primeras. No quiere decir que las otras sean menos importantes, lo son. Lo que sucede es que en estas 4 primeras que se leyeron, complementan las otras 4 que se podrán tratar en otra oportunidad. Bueno, vamos con la primera. Mateo 5:3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al juzgar por la apariencia del texto, si nosotros viéramos solamente el texto, se hablaría de pobreza material, solamente. Y es más, tal como se describe en la traducción original, cualquiera se confundiría con eso. Pobreza material. Mas, sin embargo, el Señor no se refiere a lo material,
Porque ustedes saben que una persona puede ser exitosa, puede ser próspera, le puede ir muy bien en su profesión, en su trabajo, pero espiritualmente o en su interior puede ser una persona pobre. Ahí está el detalle de la cuestión. En lugar de referirse a algo material, se refiere a reconocer que uno está espiritualmente en bancarrota. Es admitir que no tenemos los méritos propios, ni una justificación de tipo personal, ni un recurso suficiente para ganar la aprobación de Dios. Acá, como yo les mencionaba, Jesucristo, cuando menciona esta bienaventuranza, describe a alguien verdaderamente pobre, alguien que no tiene nada y debe mendigar para recibir ayuda. Nunca habla del dinero, nunca habla de los bienes materiales, sino acá lo que le está diciendo es que como primer requisito para que una persona tenga una vida plena en Cristo, que es reconocer, acercarnos al Señor y reconocer que dependemos de su misericordia y dependemos de su gracia. Por alguna razón Jesucristo mencionó esta bienaventuranza como la primera. Y sí, porque antes de nosotros poder realizar el resto de bienaventuranzas, tenemos que admitir que necesitamos del Señor. Tenemos que admitir que nosotros le hemos fallado. No necesariamente habiendo cometido pecados graves u horribles, sino también en nuestro propio diario vivir. Siempre necesitamos del Señor. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no le agrade a Él, sea grande o pequeña, es lo mismo, no está bien. Y nosotros tenemos que recurrir al Señor para que Él pueda ayudarnos a arreglarla. Es más, al Señor le agrada más un pecador que se arrepienta que alguien que no lo haga o que crea que nunca ha pecado. Obviamente, como les decía, antes de llorar por el pecado, antes de ser manso, antes de tener hambre y sed de justicia, tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Si no reconocemos que necesitamos del Señor, todas las demás cosas, por lindas que sean, es simplemente orgullo religioso o esfuerzo humano. Bien, cuando nosotros reconocemos que somos pobres en espíritu, tenemos la promesa que es que de ellos es el reino de los cielos. ¿Esto qué significa? El reino no se recibe ni por riqueza, no se recibe por poder, no se recibe por logros religiosos o méritos personales. Lo reciben aquellos que reconocen que no pueden ofrecer nada para salvarse y que claman a nuestro Señor por misericordia. No es malo reclamar a Dios por no es malo clamar a Dios por misericordia, perdón. No es malo, al contrario, muestra que nosotros estamos dispuestos a cambiar, muestra que estamos dispuestos a nosotros seguir los pasos que Él quiere. Entonces, para resumir todo esto, Jesucristo nos quiso decir que pobreza de espíritu significa que nosotros tenemos una actitud de dependencia total de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros reconocemos que nosotros no podemos movernos en la vida, no podemos salvarnos por fuerza propia, por nuestras propias fuerzas, sino que lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos con humildad, necesidad y fe. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, necesidad y fe, recibimos la verdadera bendición, entramos al reino de los cielos y por ende empezamos nuestro bien caminar con el Señor. Cuando nosotros reconocemos la pobreza del espíritu, o sea, la propia necesidad y la bancarrota espiritual delante de Dios, surge una reacción natural, llorar. Si nosotros leemos Mateo 5:4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben
recibirán consolación. Cuando Jesucristo nos dijo, bienaventurados los que lloran, no se refiere a cualquier tipo de tristeza ni dolor por consecuencias negativas de nuestras acciones, no. Ustedes saben que a veces cuando cometemos errores, equivocaciones, podemos tener la tristeza normal, si se puede decir, pero eso muchas veces es remordimiento. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, se refiere a aquellas personas que sienten tanta tristeza por lo que ellos cometieron, que buscan un cambio total. Y ese cambio total, ¿cuál es? Arrepentimiento, o sea, buscan cambiar de actitud, cambiar de forma de ser, tener un cambio genuino en la vida. Y aquí lo lindo del asunto es que el Señor no quiere que solamente nos quedemos en el llanto. Jesucristo lo que promete es que los que lloran reciben consolación. Nuestro Señor permite esa tristeza como parte del camino que nosotros tenemos que emprender, pero no como destino final. El propósito del llanto por el pecado, por las faltas que cometemos, es solo llevarnos al arrepentimiento, a querer, a desear una relación más profunda con Dios y finalmente al consuelo que Él nos puede dar. ¿Qué quiere decir con esto? Los verdaderos bienaventurados son aquellos que no permanecen indiferentes ante sus pecados y sus faltas, sino que los reconocen, lo lamentan y se vuelven a Dios de todo corazón. En ellos Jesús les promete consuelo, restauración y cercanía con Él. Listo. Ya tenemos la pobreza de espíritu, que es reconocer pecado. Ya tenemos el llanto, que es hoy el deseo de arrepentimiento. Ahora empezamos con la manera como nosotros, como personas, empezamos a interactuar con los demás. ¿Ustedes han visto alguna vez, sea en forma presencial o sea por programas de televisión, el proceso de doma de caballos? ¿Sí? Ustedes han visto que el animal, antes de ser domado, es un animal fuerte, brioso, muestra fortaleza. Y después del proceso, el caballo es mansito. ¿Qué le pasó al animal? El animal empieza a cumplir, a obedecer las órdenes del jinete, ¿sí? Pero nunca pierde su fortaleza. El caballo ahora obedece, sigue indicaciones, pero nunca pierde su fuerza. No es que yo quiera comparar el caballo con nosotros las personas, no, para nada. Es un ejemplo nada más. El versículo 5 de Mateo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no significa debilidad, no significa pasividad, y ni mucho menos falta de carácter. Nosotros, ¿cuál es la diferencia acá? ¿A quién empezamos a obedecer? A nuestro Señor. Pero las fortalezas las mantenemos. Pero ahora nuestras fortalezas están siendo coordinadas por el Señor. Entonces, nosotros ya aprenderemos a controlar nuestro enojo, a controlar nuestros impulsos, controlar quizás deseos de venganza, actitudes que de pronto nosotros mostrábamos antes, ya no las volvemos a mostrar porque es el Señor el que nos guía para poder hacer frente a las situaciones. La mansedumbre implica una actitud correcta tanto hacia Dios como hacia las demás personas. Ante el Señor, ¿cómo nos caracterizamos? El manso, nos sometemos a su voluntad y a su palabra. Ante las personas, actuamos con humildad.
Actuamos con paciencia, suavidad, dominio propio, aun cuando podríamos defendernos o reclamar nuestros derechos. Lo hacemos de una distinta manera. El Señor no nos dio espíritu de cobardía. El Señor nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Empezamos a hacer las cosas de distinta manera. O sea, aquí nosotros nos fijamos las dos primeras bienaventuranzas, lo que es la pobreza espiritual y el llorar por el pecado, son internas, son hacia nosotros. En la tercera empieza a verse en la relación que nosotros tenemos con las demás personas. La mansedumbre muestra cómo responde una persona cuando otros la tratan injustamente, cuando otros la critican o le quitan privilegios. En lugar de reaccionar con orgullo, ira o venganza, ¿cómo reaccionamos? Con humildad y confianza en Dios. ¿Por qué nosotros reaccionamos con humildad y confianza en Dios? Por la promesa que recibimos al ser mansos. Recibiremos la tierra por heredad. El Salmo 37:11 lo comenta. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muy linda esa promesa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Personas que renuncian a imponerse por la fuerza no pierden en realidad, no pierden realmente, porque confían que el Señor los cuida, los defiende y les da lo que han prometido. E inclusive aquí es donde las promesas se ven no solo cumplidas, sino es cuando el Señor nos sorprende. A más de uno nos ha sorprendido, de alguna u otra manera, nos ha sorprendido para bien. Inclusive algunos hemos podido experimentar cosas que quizás no hayamos pedido, pero el Señor en su misericordia nos las entregó. Aparentemente pareciera que los fuertes, agresivos y ambiciosos dominan el mundo, pero Jesús nos enseña que los verdaderos herederos, las personas que siempre van a estar al frente, son las personas mansas de espíritu. En resumen, la mansedumbre es una cualidad que combina humildad, dominio propio y confianza en Dios. El manso no necesita vengarse, no necesita imponerse, porque sabe que su vida está en las manos del Señor. Sabemos que esa actitud de mansedumbre no tiene sentido para el hombre natural, pero para nosotros es una verdadera bendición. Y vean, el Señor nos dice, sí, yo voy a luchar por tu causa, yo estoy contigo. Por eso será que, no sé si a ustedes les habrán dicho, pero por lo menos a mí una vez me dijeron, hay que ser mansos, pero no mensos. Yo no sé por qué a veces en el mundo piensan que uno, por el solo hecho que siga al Señor, es tranquilito y piensan que uno es tonto, pero no somos tontos, somos fuertes. Pero esa fortaleza hay que agregar que el Señor nos fortalece más y el Señor lucha por nosotros. Esa es la diferencia. Y llega un momento en que las personas del mundo cuando nos ven empiezan a decir, pero a esta persona, no sé, le hicimos esto, aquello, lo otro, y no peleó, no se llenó de ira, y más sin embargo le fue bien. Y esas personas terminan preguntándole a uno qué fue lo que hicimos o cómo le hacemos para aguantar tanto y que fuera eso no solamente las cosas salgan a nuestro favor, sino que al contrario ganamos más. Las personas, créanme, las personas te lo van a preguntar. ¿Y cómo le hiciste? Y lo hacen, te lo preguntan. La última bienaventuranza es la que vamos a hablar en este día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza se presenta como el deseo que nace en la persona que ya reconoció su pobreza espiritual. O sea, una persona que reconoce que necesita al Señor. Ha llorado por su pecado. Una persona que reconoce que ha pecado, que ha cometido fallas y que está arrepentido.
y también por una persona que ha aprendido a vivir con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que depende del Señor y que sabe que el Señor lucha por ella. ¿Qué nos describe la expresión hambre y sed? ¿Qué describe? Describe un deseo profundo, un deseo intenso, un deseo constante. No se trata de un interés superficial por mejorar un poco, no. Al contrario, el tener hambre y sed significa que tenemos una necesidad espiritual urgente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque el tener hambre y sed nos da un fuerte anhelo para poder experimentar la justicia de parte de Dios. En nuestras vidas puede ocurrir que nosotros tengamos hambre de otras cosas, éxito, hambre de poder, hambre de comodidad, de felicidad, de influencia, reconocimiento, lo que quieran. Sin embargo, ¿a quienes bendice Jesucristo? A quienes tienen un deseo sincero de justicia. ¿Y cuál es el deseo sincero de justicia? Vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ser transformados nosotros en santidad y ver la justicia de Dios manifiesta en el mundo. Pero ¿cómo se puede ver, cómo podemos ver la justicia de Dios manifiesta en el mundo? A través de cómo nosotros nos movemos. Nosotros somos el agente del cambio. ¿Qué significa, qué implica tener hambre y sed de justicia? Desear una naturaleza justa, querer ser santificado, permanecer en la justicia de Dios y procurar que esa justicia avance en la sociedad. No se trata de buscar que triunfe alguna ideología o alguna opinión, sino que en la sociedad prevalezca lo agradable a Dios, lo correcto, lo que a Dios le gusta. Eso es lo que nosotros deseamos con el hambre de justicia. Obviamente, cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia en nuestras vidas, nosotros cada vez estamos buscando mejorar, estamos buscando tener una mejor vida, una vida en santidad. La vida en santidad significa ser cada vez mejores en lo que nosotros hagamos, pero tomados de la mano del Señor. Siempre permitir ser transformados, permitir que nuestra naturaleza sea transformada hasta que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Una voluntad que tiene dos características: agradable y perfecta. ¿Cuál es la promesa cuando tenemos hambre y sed de justicia? Que seremos saciados. Dios satisface a quien tiene hambre y sed de justicia. Pero es una satisfacción especial, llena el alma, pero al mismo tiempo despierta un deseo cada vez mayor de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Esta última bienaventuranza enseña que las personas verdaderamente bendecidas son aquellas que no se conforman con una vida espiritual superficial, sino que anhelan profundamente ser transformadas por Dios y ver su justicia en todas las áreas de su vida. Nosotros como siervos de Dios tenemos que experimentar todo esto, porque si lo experimentamos bien en nosotros, el servir a los demás se va a facilitar un montón, se va a facilitar enormemente, y también ayudaremos a hacer testimonio. Muchas veces las personas se acercan al Señor por nuestras acciones, no por nuestras palabras. Las personas ven nuestros hechos, ven lo que nosotros hacemos, y quizás a las personas naturales les parece un poco extraño, pero después despierta la curiosidad y vienen. Yo sé que hacen falta más bienaventuranzas para explicar, solo que estas 4 como que son un punto muy importante, y es la piedra principal, es la partida inicial para nosotros llegar a ser buenos siervos, buenas personas que siguen al Señor. ¿Qué hemos visto?
A los que son genuinamente humildes delante de Dios, que se vuelven hacia Él con absoluta dependencia, les asegura que tendrán un lugar en el reino. A los que muestran compasión en favor de los necesitados, de los que sufren, recibirán mucho consuelo en sus vidas. A los mansos, que son fuertes por dentro y sin embargo se controlan por fuera, que traen una suavizante afabilidad a las situaciones de irritación, los hará salir victoriosos. Los que tienen un hambre profunda de justicia, tanto celestial como terrenal, recibirán del Señor una extraordinaria medida de contentamiento y de satisfacción personal. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿cómo van con estos puntos? ¿Los han experimentado en su diario vivir? Me alegra por eso. ¿Y quieren seguir experimentándolos? ¿Necesitan ayuda? Yo necesito ayuda. Yo soy el primero que levanto la mano pidiendo la ayuda. Pero el Señor es misericordioso y quiere que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, incluido yo, podamos seguir ejercitando estas bienaventuranzas. Fíjense que la bienaventuranza es un mandamiento, pero también es una promesa muy grande. Y fíjense que cuando el Señor hablaba de las bienaventuranzas, dio los pasos para poderlo conocer a Él. Al principio habló que el Señor, cuando menciona todo esto, nos dice algo: Él nos ama, Dios nos ama. Pero quizás por los afanes de la vida, por las circunstancias, nosotros hemos cometido pecado o hemos cometido faltas, sea la que sea. Mas sin embargo el Señor nos da una oportunidad. Él no nos quiere dejar de lado. Él te extiende tu mano, te da la oportunidad, primero para que reconozcas lo que vos hiciste y segundo para que te arrepientas. Lo lindo de todo esto es que el Señor es caballero y está ahí, tocando la puerta de tu corazón. La decisión de aceptarlo es tuya, de permitir que entre en tu vida es tuya. Cuando Él entra y vos lo aceptás, empezás a adquirir lo que es la mansedumbre. Ya te darás cuenta que ante las situaciones de la vida no reaccionas de la misma forma, sino que al contrario, entras en dependencia total del Señor. Y el Señor no solamente te trae salvación, te trae sanidad, sino que vos te empieza a nacer dentro de ti el deseo de servir a los demás. No solamente acá en la iglesia. El servicio se ve en todas partes, en todos los lugares, con tus actitudes. Las personas se dan cuenta que vos has cambiado y empiezan a darles curiosidad, y tarde que temprano te van a preguntar: ¿qué tenés? ¿Qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Y nosotros tenemos una respuesta muy sencilla pero poderosa: es porque Jesucristo está en nuestro corazón. Inclusive ante las injusticias de la vida, las personas del mundo pueden vernos cómo actuamos, pueden ver cómo nosotros nos movemos y se sorprenden también. Algunos dirán: no, pero ante esta multa que injustamente te hicieron, cualquiera hubiera mandado a volar todos los implementos de la oficina de reclamos, pero no, vos estás tranquilo. ¡Wow! Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir como somos, podemos aceptar que necesitamos un cambio, podemos decirle al Señor: ven, Señor, te recibimos. Hay varios personajes en la Biblia que lo experimentaron. Uno que me hizo, que recientemente recuerdo, es Zaqueo. Ustedes saben la historia de Zaqueo, la conocidísima historia de Zaqueo. El jefe de los cobradores de impuestos, que se enteró que a su ciudad venía Jesucristo. Y si bien tenía sus actividades
y era menospreciado, pero dijo, no, quiero ver quién es ese tal Jesús. Y ustedes saben en la historia que él era petizo y por ser eso se subió a un árbol. Y Jesús, fíjense cómo son las cosas, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja porque quiero ir a tu casa. Zaqueo es un bienaventurado, es el ejemplo clave de la bienaventuranza. ¿Por qué? Reconoció que era pobre de espíritu. Que miren lo que hizo, se subió a un árbol, no sé cómo habrá hecho, habrá estado incómodo ahí en las ramas del árbol, pero ¿por qué? Para ver de Jesús. Sintió que tenía esa necesidad de buscarlo y fue y lo hizo. Jesús lo vio y le dijo, ven acá, voy a entrar a su casa. Yo puedo asegurarles que Zaqueo, cuando escuchó eso que le dijo el Señor, lloró. Dijo, no, el Señor me va a decir de todo porque soy publicano, he sido usurero, he sido ladrón. No, el Señor me va a castigar. Pero cuando le dice al Señor, no, yo quiero ir a tu casa. Entonces Zaqueo dijo, wow, el Señor quiere que me arrepienta. Y me arrepiento. Estando en la casa, ¿qué dijo el Señor? La salvación vino a esta casa. Y Zaqueo dijo, uy, qué lindo. Ya, yo les puedo asegurar que si Zaqueo tenía un carácter fuerte, ahí ya empezó aquí de mansedumbre. Y empezó a reparar. Cuando Zaqueo dijo, voy a corregir todo lo que he hecho, voy a devolver lo que robé, inclusive si hubo personas a las que estafé, voy a devolverles cuadruplicado. ¿Qué es eso? Buscó hambre y sed de justicia. Y fíjense lo que logró Zaqueo. Zaqueo primero obtuvo la salvación, aceptó al Señor en su corazón, ahí lo hizo, obtuvo la vida eterna, pero también influenció en otros. ¿Ustedes creen que las personas que vieron y se impresionaron por el cambio no se habrán preguntado, Zaqueo, ¿qué fue lo que te pasó? De seguro que sí. Hubo personas que lo habrán criticado, inclusive criticaron al mismo Señor, porque ¿cómo es posible que Jesucristo, que supuestamente es el Mesías, fue a cenar o fue a comer a la casa de un pecador? Eso no está bien, bla, bla, bla. Ya saben cuáles son esas personas. Esas personas que quizás lo criticaron, tal vez, o son maestros de la palabra, conocen la Biblia, conocen las leyes, dictaban normas de conducta, pero les faltaba algo. Esas personas, lo que les faltaba, ¿qué era? Admitir que eran pobres en espíritu. Zaqueo lo admitió, y fíjense en lo que ocurrió. Zaqueo lo recordamos con una persona que se arrepintió, reconoció al Señor y tuvo un buen final en sus días. No sabemos cómo fue, pero lo podemos intuir. Entonces, para poder finalizar esta predicación, yo quiero que nos pongamos de pie todos. Tal como yo lo había comentado, no solamente, y no lo comento porque se me ocurrió, sino porque varios expertos estudiosos de la Biblia comentan. Las bienaventuranzas es el manual del buen cristiano. Y si bien es un manual para ser un buen siervo, un buen imitador de Jesucristo, si se dan cuenta, es el manual para ser mejores personas. Se complementan las cosas. Entonces, yo sé que estamos aprendiendo, nos hace falta, y queremos seguir ejercitándonos en eso.
Nunca vamos a ser iguales a nuestro Señor, nunca. Pero podemos imitarlo. El secreto del éxito en nuestras vidas no está en la forma como nosotros hagamos las cosas, sino está en reconocer que separados del Señor no podemos hacer nada. Tal vez obtengamos cosas, tal vez obtengamos dinero, reconocimiento, pero separados del Señor, ¿de qué sirve? Es más, hay personas que ganan un sueldo mínimo y son exitosas, por ejemplo. Y yo me acuerdo que a una de esas personas yo tuve la oportunidad de conocer hace años, y yo le pregunté y me dijo: no, es que yo tengo mi corazón, yo le entregué mi corazón al Señor. Quería predicarme, pero yo me negué porque en ese entonces yo tenía mis oídos cerrados al Señor. Ya tiempo después, bueno, alguien compartió y gracias a Dios yo lo acepté. Entonces, si el Señor quiere que nosotros vivamos una vida plena sirviéndolo, no solo quieres que se limita a eso, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida en plenitud total. El servicio lo aprenderemos a hacer con gozo, con alegría, con plenitud, con mansedumbre, con hambre y con sed de justicia, con llanto, pero un llanto que se convierte en gozo. Sí, al principio nosotros cuando lloramos puede ser triste, pero nosotros tenemos la herramienta para que esa tristeza pase a ser arrepentimiento. Y cuando nosotros aceptamos, queremos arrepentirnos de todo corazón, la tristeza cambia a gozo. La tormenta pasa a ser calma, la calma. Y obtenemos paz. No importa las circunstancias, por difíciles que sean. Entonces, yo quiero que en este tiempo inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y que ahí donde estás reconozcas que lo necesitas a Él. Para poder experimentar estas bienaventuranzas en nuestras vidas, tenemos que reconocer que nosotros hemos pecado, que hemos cometido faltas, que hemos cometido fallas. No importa si son simples, si son graves, no importa, no importa. Para el Señor todas tienen el mismo peso. Mas sin embargo, el Señor envió a Jesucristo para que Jesucristo se sacrificara por nosotros. Y ese sacrificio valió nuestra salvación. Y por ende nosotros tenemos vida eterna. Entonces lo que necesitamos es arrepentirnos y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón para empezar a tener cambio en nuestras vidas, para vivir la vida de una forma distinta, una forma que agrada al Señor. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Quiero que donde estás repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias porque me hablaste y permitiste que te escuchara. Señor, yo reconozco que soy pecador, que he cometido faltas, pero estoy arrepentido.
Señor, yo te acepto en mi vida y te abro las puertas de mi corazón para que entres en él. Y desde ya yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero que se mantengan así, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Si la hiciste por primera vez, levanta tu mano. Okay. Bien. Ahora, ya que nosotros recibimos al Señor, yo sé que nosotros estamos pasando quizás estemos pasando por necesidad, tengamos alguna preocupación, tengamos alguna carga. Al principio de esta reunión les dijimos que entregaran esas cargas al Señor. Queremos en este tiempo que, si así lo sentís, si así lo deseas, pases aquí al frente. Queremos orar por ti. Queremos orar por esa necesidad que tengas en este momento. Pasa con libertad. Pasa, si tienes ese sentir, pasa al frente. Es el Señor el que está llamando.